Bueno, pues terminada la etapa de exploración primera, la preliminar, con la valoración geológica, es el momento de iniciar propiamente lo que son los trabajos exploratorios como tales, con la campaña de exploración estratégica. Recordemos, exploración estratégica quiere decir que trabajamos a la gran escala. Hacemos un trabajo en general global de toda la zona que estamos investigando. Bueno, las tareas principales que consiste en el trabajo de exploración a escala estratégica son geofísica, son la geofísica transportada, y la exploración geoquímica a la gran escala, la geoquímica estratégica, que es como normalmente se le menciona. En la geofísica aerotransportada vamos a realizar principalmente lo que son vuelos aeromagnéticos, lo que es todo el tema de emisión de rayos gamma, y luego se hacen otro tipo de geofísicas también estratégicas, pero estas ya sobre tierra, se hacen de nuevo también métodos magnetométricos y sísmicos. De todas formas, la que podemos decir como clásica exploración geofísica es la aerotransportada. En el tema anterior vimos que en territorios donde carecíamos de una información geológica adecuada o simplemente carecíamos de ella, pues en terrenos remotos, poco conocidos, esta exploración geofísica realmente la hemos tenido que realizar previamente. Es lo que nos sirve un poco de documento de apoyo a la hora de tomar decisiones. Pero una campaña normal de investigación, este es el momento de realizar la geofísica aerotransportada. Bueno, pues vamos a ver estos dos métodos de trabajo, iniciando por la exploración geoquímica estratégica. El muestreo de geoquímica estratégica más común que se suele hacer es el de aluviones de arroyos. Como explicamos en el momento de comentar cómo es esta técnica de exploración, dijimos que la red de drenaje está ampliamente distribuida por el territorio y además facilita la colocación de muestras de una forma regular, homogénea y completando el territorio, que es lo que se trata, lo que hay que intentar de conseguir en ese reparto, en esa distribución de muestras. De manera que tengamos una distribución de datos después regularizada, más o menos regularizada, que facilite la interpretación y la obtención de anomalías geoquímicas con una cierta garantía y además con una cierta aproximación al foco de dispersión, que es lo que realmente me interesa localizar. Con lo cual, es evidente que lo primero que tengo que hacer en el diseño de una campaña de geoquímica de arroyos, de aluviones de arroyos estratégica, pues es el conocer cómo es la red de drenaje del territorio que trabajo. Las redes de drenaje, en términos generales, de manera muy global, responden a dos modelos, que son las dendríticas y las estructurales. Las dendríticas, pues lo dice la palabra, es desde un cauce principal, empiezan a aparecer afluentes, otro. Sería el modelo del árbol con el tronco, que sería el cauce principal, y de ahí ramas principales, que serían afloramientos principales, y otros pequeños afluentes más pequeños, hasta dar las ramitas pequeñas y las hojas. Las redes estructurales, por contra, lo que tienen es unos cauces muy largos, están condicionados por la estructura geológica, de ahí le viene el nombre, y discurren todo a lo largo de esa estructura geológica en mucha longitud, teniendo muy pocas ramificaciones y además estas son muy cortas. Esto va a condicionar evidentemente el muestreo en una y en otra. Así, las dendríticas va a ser mucho más sencillo el poder conseguir esa distribución más o menos regularizada y completa del territorio, mientras que las estructurales va a costar bastante más porque va a estar muy concentrado todo hacia la posición del cauce principal, quedando áreas entre cauces principales de relativa extensión con poca densidad de muestreo. Va a ser difícil conseguir un muestreo bastante más regularizado. Bueno, vamos a visualizar sobre un mapa topográfico estas redes que comentamos. Aquí tenemos en esta imagen un ejemplo de red claramente dendrítica, donde tenemos un cauce principal, que sería este curso de aquí. De él salen arroyos, ramificaciones, de ellas otras. Este otro caso por aquí tiene otro, con lo cual al final pues es una distribución bastante regular en el territorio y colocando 1000 muestras pues voy a ser capaz de hacer una distribución bastante regularizada.
Ya comentamos esto un poco en el apartado correspondiente y no vamos a volver a ello. Este sería un típico ejemplo de red estructural con cursos de río paralelos, discurriendo. Aquí tenemos uno, por aquí tenemos otro, y de vez en cuando consiguen unirse, evidentemente, pero ¿qué ocurre? Entre uno y otro vemos que son pocas las ramificaciones que hay y son además muy cortas. Con lo cual, una muestra aquí, por ejemplo, luego si colocamos otra muestra aquí, esta tiene un área de representatividad muy pequeña. Por contra, esta se va a quedar ahí más restringida, pero vamos a tener aquí un sector grande que tenemos que completar con el cauce principal, bueno, etcétera. Cuesta mucho más hacer un reparto, como decimos, regularizado en este tipo de cauces, pero cuando son los que hay, pues nos tenemos que adaptar a ellos, no queda otra solución. La toma de muestras de los aluviones debe realizarse en lo posible en vía húmeda. Como comentamos, la técnica de muestreo en el apartado correspondiente, nuestra intención es lavar el sedimento para obtener la fracción más fina. Esa fracción más fina es la que contiene las arcillas con capacidad absortiva, que está en la fracción de menos de 80 mallas, y por ello conviene lavar en lo posible el sedimento. En caso de no poder hacerlo, por las condiciones de calendario muchas veces controla el que se pueda o no se pueda hacer, lo que hay que intentar pues, es llevar el aluvión poco cribado hasta un sitio donde haya posibilidad de agua y lavar allí. Y si no es posible, pues a la oficina de campaña, y en la oficina de campaña pues intentar lavar el sedimento y obtener esa fracción. Lo que sí es muy conveniente es que siempre se siga una misma metodología de trabajo. Me explico. O sea, si se decide que siempre sea realizarse vía húmeda, todas las muestras deben pasar por vía húmeda, ¿no? Aunque un día de trabajo se va por cursos fluviales que no hay agua, con lo cual no puedo lavar allí. Pues bueno, cojo las muestras, allí se hace un cribado básico y se lleva al sitio donde se lava. O si el predominio es de cursos secos, pues intentar coger todas las muestras en seco. ¿Por qué es esto? Pues porque el tomar muestras de una forma o de otra, tomar unas y lavadas y otras simplemente tamizadas, desde un sedimento seco tamizar, pues tiene su reflejo después en las campañas. Sobre todo cuando estas son muy grandes y se distribuye la toma de muestras, pues un sector, luego otro sector. Cuando las condiciones climáticas cambian mucho, esto se hace notar. Y, por ejemplo, en climas donde el invierno es húmedo, los ríos llevan agua, y el verano es seco, y todo lo contrario, hay dificultad de encontrar cursos con agua, pues muchas veces la tendencia es que durante el verano lo que se hace es un tamizado directamente de ese sedimento seco, mientras que en invierno lo que se hace es una toma de muestras en húmedo. Bueno, pues esto en un mapa geoquímico tiene su reflejo y nos puede enmascarar y llevarnos a confusión y a malinterpretaciones. Y para visualizarlo tengo aquí un ejemplo muy evidente, que es una campaña muy extensa que se realizó en el centro de España, de exploración geoquímica estratégica de una forma sistemática, una densidad de muestreo elevada, eran 4 muestras kilómetro cuadrado, y para hacer una idea son del orden de 20.000 muestras las que se tomaron. Evidentemente 20.000 muestras pues conllevó varios equipos de trabajo durante del orden de año y medio de trabajo, lo cual pues coincidió que un periodo de toma de muestras era el verano en esta zona, que es muy seco. El invierno es relativamente húmedo, casi todos los cauces llevan agua, pero en verano se secan, hay 3 meses prácticamente de estío sin nada de precipitación y los ríos pues dejan de correr absolutamente. Entonces en esa época hubo que tomar muestra de sedimento sin lavar. Cuando se analizó y luego se proyectaron los resultados, pues había cosas muy curiosas como estas que vamos a comentar. Por ejemplo, este es el mapa de contenidos en plomo de las muestras. No se ha hecho ningún tipo de tratamiento estadístico, simplemente lo que se ha reflejado en tonos de color es la cantidad de plomo que tienen esas muestras. Si vemos, aquí hay un sector casi limitado por líneas rectas, queda como un rectángulo, donde los contenidos en plomo, los colores vivos, naranja, rojo, rosa fuerte, son los altos, mientras que el negro, azul son los bajos,
Bueno, vemos este sector rectangular, limitado prácticamente por rayas rectas, donde los contenidos en plomo en general son altos. Contrasta mucho con el entorno donde los contenidos en plomo, quitando cosas puntuales, cosas locales, pues son más bien bajos, predominan los negros y los azules. En esta zona vemos lo mismo, o sea, un cambio de color absoluto, bueno, quitando esta zona intermedia que no se muestreó, pero un cambio fuerte de lo que es esta parte a esta. Bueno, hay que decir que estos son hojas topográficas, cada rectángulo de esto es una hoja topográfica 1,50.000, que fue como se planificó la campaña. Como digo, era un territorio muy extenso, esto era una, 2, 3, 4 hojas 50.000 por 2, o sea, aquí teníamos 8 hojas 1,50.000 en este sector. Durante la época seca se tomaron esta hoja y esta hoja. La planificación se iba haciendo, era por ojos, se terminaba una hoja, se iniciaba la planificación de una nueva. Y estas dos pues se tomaron, como digo, en época seca, en época de verano. Aquí, la mayoría luego de las muestras que se prepararon, se obtuvo la fracción de 80 mallas con tamizado directo desde el sedimento seco. Mientras que el resto, la toma de muestras fue con lavado en húmedo en el campo. Fijémonos los límites de las hojas. Esto evidentemente evidencia que aquí pasa algo que no es normal. Evidentemente la geoquímica no puede estar condicionada por un límite absolutamente arbitrario que establece el ser humano, de hasta aquí termina una hoja topográfica y aquí se inicia otra. Esto no es ni más ni menos que ese reflejo de una diferencia de toma de muestras de una manera y de otra. Lo que lleva a que aquí hay que, para hacer una correcta interpretación de esta campaña geoquímica en cuanto a contenido de plomo nos referimos, pues es que tenemos que hacer una corrección para esas dos hojas. O sea, lo suyo es hacer una estadística de toda la geoquímica menos esas dos hojas, ver cuáles son los parámetros estadísticos normales, la distribución de frecuencias, luego hacer la interpretación estadística de esas dos hojas que dan estos contenidos en plomo elevados, ver la diferencia que hay entre unas y otras y aplicar un factor de corrección que genere una disminución generalizada del contenido en plomo. Entonces tendremos valores que serán equivalentes y ya sí podremos procesarlo estadísticamente en conjunto para poder ver qué anomalías habría. Si nosotros no hacemos este tipo de corrección, ¿qué ocurriría? Pues que la mayoría de anomalías de plomo las vamos a tener en estas dos hojas, sobre todo esta de aquí arriba, la superior de centro arriba. Seguramente luego iríamos a reconocer esas anomalías al campo y en su mayor parte no habría nada que justificar esa anomalía. Es simplemente un efecto derivado de cómo se ha hecho el muestreo, que ha sido distinto a cómo se ha hecho en el resto de hojas. De ahí insistir en que la exploración geoquímica hay que regularizar todo lo que es la metodología de toma de muestras, hay que uniformizar todos los elementos que utilicemos en la toma de muestras. Parece mentira, pero por ejemplo, el usar unos equipos recogedores de plástico y otros equipos recogedores de metal también se notaba. ¿Por qué? Pues sencillamente el plástico más o menos no contamina y el metal sí. En exploración geoquímica, el que pueda haber una contaminación a mí no me importa, porque lo que yo pretendo es conocer mediante un contraste de contenido lo que es normal y lo que no es normal. Entonces, si yo, por mis herramientas, aporto una contaminación, que esa contaminación sea siempre la misma. O sea, quiero decir que si los recogedores metálicos son mejores, duran más, pero aportan una contaminación, lo que tienen que usar todos los equipos de protectores son esos mismos recogedores, de la misma marca, a ser posible, porque tendrán la misma composición de acero y la contaminación que puedan aportar pues va a ser en todos los casos la misma. Son cosas muy sutiles, muchas veces uno no se da cuenta hasta que la experiencia, por desgracia, le hace vivirlo y supone luego pues tener que estar trabajando, corrigiendo y perdiendo tiempo en algo que inicialmente se podía haber evitado. Con lo cual, creo que queda evidente que hay que establecer esa metodología. De hecho, conviene a la hora de realizar una campaña de exploración estratégica el establecer con cuidado y detallado un manual de normas y procedimientos de todo aquello que conlleva la campaña, donde quede claramente especificado cómo hay que tomar las muestras, qué se debe hacer con cada una de ellas, qué herramientas voy a usar, incluso marca, modelo, porque ocurre otro tanto con los tamices. Fabricantes de tamices hay bastantes. ¿Qué ocurre? Que unos utilizan unas mallas de una composición y otros de otra. Pues a la hora de tamizar, conviene tamizar siempre con el mismo tipo de tamiz, porque esas, aunque sean sutiles las diferencias, en geoquímica se llegan a notar.
Entonces, lo dicho, uniformidad en todo, de tal manera que no haya ningún factor aleatorio que se introduzca en la campaña. E igualmente, uniformidad a la hora de recoger las muestras. Dado el volumen de trabajo que representa una campaña de exploración geoquímica estratégica, es muy conveniente el establecimiento de una oficina, laboratorio de campaña localizado, pues, a ser posible, en la propia zona de investigación o en una zona muy accesible desde ella. Puede ser perfectamente una población que esté en el entorno de la zona que se investiga. ¿Por qué es esto? Porque el volumen de muestras que vamos a tener va a ser importante. Esas muestras hay que secarlas, lo que comentamos en el apartado correspondiente a cómo teníamos que preparar todas esas muestras. Entonces hay que secarlas, hay que almacenarlas, después hay que los lodos filtrarlos, después hay que tamizarlos, y todo ello pues requiere sitio, espacio y tiempo. Entonces, si nosotros tenemos establecida una oficina de campaña donde hacer todo este trabajo, nos va a ahorrar, sobre todo, muchos gastos de envío a un laboratorio con el que podríamos contratar también la preparación. No es lo mismo enviar a un laboratorio de análisis un botecito con unos gramos de un polvo de 80 mallas para que simplemente ellos lo metan en su marcha analítica y me den el resultado analítico, que enviar saquitos de 1 kilo, 2 kilos de muestras a ese laboratorio para que ellos hagan la preparación y hagan el análisis. Evidentemente esa preparación no nos la van a regalar, nos la van a cobrar. A lo que tengo que añadir yo los gastos de envío, que van a ser más que notablemente caros en cuanto tenga que enviar muchas cantidades. Hay que hacerse la idea que una campaña estratégica de arroyos, sin irnos a nada del otro mundo, a llegar a las 1000 muestras, 2000 muestras, puede ser normal. Entonces, de todas formas, yo voy a tener que recoger las muestras en el campo, con lo cual, si en el campo yo ya traigo un material casi preparado al laboratorio, en el laboratorio le va a costar muy poco prepararlo, el ahorro, evidentemente, en todo este tipo de envíos, preparación por parte del laboratorio, va a ser notable. Ni que decir tiene que si la campaña fuera gigantesca, lo mismo, hasta habría que echar números y hasta el aparato analítico podría merecer la pena comprarlo. No obstante, esto yo no lo recomiendo, en cuanto que hoy en día hay una serie de estándares que hay que cumplir para que nos certifiquen nuestros proyectos de exploración. Entonces habría que intentar, si disponemos también de técnica analítica, conseguir que nos estandarizaran esa técnica analítica, lo cual pues puede representar algo costoso y oneroso. En ese caso, yo por ello recomiendo que todo lo que es ya tema analítico se contacte con un laboratorio certificado y que sea el que nos dé los resultados de análisis. Pero si todo el tema de preparación, disponiendo de un manual de normas y procedimientos detallado y claro, ahí está por ahí estructurados, por ejemplo en el POC australiano viene tanto la metodología, o sea, eso es muy sencillo que nos lo certifiquen en cuanto que siga esa estructura que se pide de ese tipo de documentos. Bueno, el preparar las muestras requiere lugar para el filtrado de los lodos, lugar para el secado de sedimento recogido, lugar para el tamizado y preparación de las muestras, lugar para la limpieza de útiles del laboratorio y almacén de muestras preparadas y duplicadas. Todo esto tiene que estar muy bien organizado, de manera que la persona o personas que trabajen en ese laboratorio tengan unos rendimientos adecuados, de tal forma que prácticamente el volumen de muestras que traigan los prospectores sea el volumen de muestras preparadas para enviar al laboratorio de análisis. O sea, se trata de generar un flujo de entrada de muestras que vienen de la recogida, de la campaña, y un flujo de salida hacia el laboratorio, de manera que más o menos lo que es la zona de tránsito, vamos a decir, con secado y demás, pues haya un flujo continuo, de forma que no necesitemos en un momento dado aumentar excesivamente la capacidad de almacenaje o a veces nos quede sobrada. Con lo cual, pues es un poco lo que hay que ver, qué rendimientos puedo tener, para lo cual cuántas personas tengo que tener, etc. Igualmente, la preparación debe ser muy meticulosa, con muchos cuidados para evitar la contaminación. Tenemos que decir que estamos trabajando prácticamente con polvo. Entonces el polvo hay que tener cuidado porque se mueve con mucha facilidad.
Por ejemplo, todo el tema de limpieza de útiles pues debe hacerse en una sala ajena a donde se hacen los tamizados. De tal manera que eso nunca, ese polvo que se genera a la hora de limpiar, pueda tener repercusión en el sitio clave, que es el sitio donde se hace el tamizado para obtener la cantidad adecuada de muestra a enviar a analizar. Las muestras de concentrado de batea se realizan como un complemento a la geoquímica de aluviones, como comentamos, para intentar detectar las dispersiones que sean mecánicas, de aquellos minerales que no se meteorizan con facilidad y que se dispersan por disgregación. Este tipo de muestras, lo que se suele hacer es tomar una muestra por cada tantas otras que se hacen de aluvión. No se suele tomar a la vez, salvo en alguna campaña en concreta que pues sea para elementos, que es la única manera que tenemos de detectarlos. Por ejemplo, el oro, pues es un elemento que prácticamente solo en una forma de dispersión mecánica lo voy a detectar. Entonces, si tengo interés, pues prácticamente en todos los sitios donde coja aluviones hay que hacer batea. Pero como esto representa, primero, mucha pérdida de tiempo en la toma de la muestra. Después, el bateo lleva en sí mucho tiempo. Además, hay que tener un verdadero arte a la hora de batear. Por eso yo recomiendo que, aunque sea muy divertido y cualquiera de nosotros nos pongamos a batear y consigamos sacar algún granito de algo por ahí curioso, lo que es una buena batea hecha no la hace nadie como un buen bateador. Entonces, lo suyo es tomar la muestra de batea, hacer el cribado, eso sí, en el campo para eliminar la mayor parte del grueso y traernos un saquito con todo lo que sería la parte de menos de 5 milímetros para que sea bateada por un bateador profesional. O sea, lo que se trata es de juntar muchas muestras y en un par de días, 3 días, el bateador profesional nos lo batea y nos lo deja aquello mucho mejor que podríamos conseguir nosotros y los rendimientos van a ser infinitamente superiores. Bueno, dicho esto, las muestras de batea, como digo, en general no se toman tantas como de aluviones. Y lo que se hace es tomarlas de una manera también sistemática, pero que englobe, o sea, cada muestra represente a lo que es una cuenca completa de un arroyo menor. Por ejemplo, en este esquema que tenemos aquí de una campaña de exploración geoquímica, tenemos lo que son los puntos negros, son las muestras de aluviones. Y el punto negro con un círculo alrededor quiere decir que es una muestra de aluvión donde también se ha tomado una batea para el estudio mineralométrico. Como podemos ver, estas muestras de punto con redondel están al final de la salida de cuencas de arroyos. Por ejemplo, este arroyo, la muestra 413, que ha tomado batea y aluvión, por encima tiene 1, 2, 3, 4, 5 muestras solo de aluvión. ¿Esto por qué se hace así? Pues ni más ni menos, las dispersiones mecánicas aguantan mucho a lo largo del cauce, porque como son mecánicas, salvo que el mineral sea muy, muy deleznable y se puede al final producir a un polvo tan fino que se pierda, pero normalmente aguantan bastante en unas distancias, estamos hablando aquí, que van a ser del orden a lo mejor de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros máximo. Con ello, si nosotros detectamos aquí anomalía o contenidos curiosos de minerales pesados, entonces sí que sería interesante hacer ya un muestreo sistemático de batea de todas estas otras. O sea, lo que hacemos es como aproximarnos al sitio donde puede haber, mineralométricamente hablando, contenidos de estos minerales con dispersiones mecánicas y entonces sí complementar todas esas muestras, recogerlas de nuevo para realizar el estudio de batea a ver de dónde puede proceder. Con ello pues optimizamos mucho los tiempos y los resultados evidentemente también van a ser óptimos. Bueno, la finalidad de la campaña de exploración geoquímica estratégica es obtener el mapa de anomalías geoquímicos de la zona investigada. Hoy en día, con las técnicas analíticas que hay, multielementales, pues es muy normal disponer de resultados de muchísimos elementos. También hay que decir que muchas veces los paquetes estándares que ofrecen los laboratorios, muchos de esos elementos tampoco ofrecen una información demasiado valiosa. Entonces nosotros lo que debemos hacer es, dentro de ese paquete global, que a lo mejor lo forman 30, 40 elementos, seleccionar aquellos que de verdad puedan tener un significado en nuestra campaña de investigación. Es muy útil hacer previamente a la obtención del mapa geoquímico pues una estadística básica, prácticamente con un análisis monovariable. Vamos a ver elementos de escasa representatividad estadística, vamos a decir, que eso pues los obviamos y no vamos a obtener mapa de ellos, porque para que me salga algo prácticamente sin anomalía, pues para eso mejor
no tener nada, ¿no? Pero aquellos otros que, primero, tengan yo interés especial en ellos, y segundo, que claramente esa simple estadística me aporte información de que puede haber anomalías, pues todos esos vamos a trabajar para obtener el mapa de anomalías de la zona. La manera de trabajar con ellos, bueno, hoy como disponemos de software muy potente, incluso hay programas de muy fácil acceso a ellos, porque son simples, como es el Surfer. El Surfer es un programa que en sus orígenes estaba pensado para realizar interpolaciones de puntos de topografía, o sea, realizar mapas de curvas de nivel a partir de información topográfica realizada en campo. Bueno, este programa, como ya digo, que es típico de topografía, nosotros lo podemos usar para exploración geoquímica con toda la validez del mundo. ¿Por qué? Porque vamos a tener una X y una Y para el punto de muestreo y lo que vamos a utilizar como Z, que sería la cota topográfica, pues sería ni más ni menos que el contenido metálico de una de las variables. Por ejemplo, de plomo. Pues entonces la Z va a ser el contenido de plomo. Entonces no va a ser un mapa, digamos, de curvas de nivel de altura, sino de isocontenidos. O sea, cada curva lo que me va a reflejar es un contenido en plomo, ¿no? Eso es lo que voy a hacer con un programa tan simple como es el Surfer. Con ello, hoy en día, ya digo, es muy fácil, una vez que el laboratorio nos ha enviado todos los datos analíticos, hacer esta estadística, seleccionar mis elementos, por las razones que yo crea conveniente, y de cada uno de ellos sacar mi mapa geológico. Estos mapas geológicos, ya digo, en pocos minutos podemos disponer de ellos, y Surfer además son mapas que están referenciados. Estos son exportables a cualquier formato que luego pueda leer un SIG. Entonces, todo el SIG que yo he generado previamente de la etapa de valoración geológica, le voy a integrar ahora los resultados de la campaña de exploración geoquímica, de aquellos elementos que me interesen. Bueno, precisamente en la imagen vemos un mapa geoquímico realizado con este programa, con Surfer, de contenido en plomo. Contenido en plomo, aquí vemos, pues salen una serie de anomalías. Bueno, los umbrales los hemos calculado con nuestro estudio estadístico, que tampoco hace falta unos estudios excesivamente avanzados, creo que lo comentábamos. Muchas veces la simplicidad es mejor que el disponer de estudios extremadamente complejos. Muchas veces esos estudios tan complejos aportan un mapa que va a diferir muy poco de lo que es un mapa obtenido con el Surfer. Esa es la pura realidad. Bueno, en este caso, como digo, de esta campaña de exploración, también del centro de España, pues hay una serie de anomalías en base a los umbrales establecidos. De 25, por debajo de 25 ppm sería el fondo regional, y por encima de 25 ppm sería el fondo local. Y dentro del fondo local, pues se han diferenciado otros umbrales, de tal manera que por encima de 250 ppm serían los picos de anomalía. Bueno, prácticamente, según estos umbrales, a partir de 80 ppm es lo que nosotros visualizamos bien las zonas de picos de anomalías. Estas serían las zonas, evidentemente, más interesantes a reconocer, intentar averiguar de dónde viene el posible flujo de contaminación, que será el que esté marcando la anomalía residual, pero eso ya será un objetivo de exploración táctica. Nosotros, digamos, en la exploración geoquímica estratégica, llegaríamos hasta aquí. Tendríamos este mapa. Lo que sí habría que hacer es ir al campo, a reconocer, a intentar ver cuál puede ser el foco, para intentar aproximarnos al foco de contaminación que nos genera estas anomalías, y con ello pues programar la campaña de exploración táctica de esos sectores. Con las anomalías geoquímicas hay que hacer una interpretación y establecer una categorización para su revisión en campo. Hay que tener en cuenta los comentarios que hicimos de las ventajas e inconvenientes que tenía la exploración geoquímica. Y recordábamos que uno de sus inconvenientes era que la magnitud de la anomalía no tenía por qué ser un reflejo directo del agente causante de ella. Pero es algo lógico, evidentemente nosotros dar mucha más validez a una anomalía que vemos que es grande, que tiene valores altos, que son muchos las muestras que marcan esa anomalía. Vamos a valorar mucho más esa que otra
anomalía que salga con valores en general más bajos, con muchas menos muestras, etc. Esto quiero decirlo porque, pese a esa lógica, y se empezaría evidentemente a trabajar a reconocer las anomalías más fuertes, lo que hay que hacer es nunca descartar las anomalías pequeñas. O sea, sobre todo en la escala estratégica, hay que intentar reconocer todas las anomalías, absolutamente todas, porque nos podemos llevar pues, sorpresas importantes. No obstante, insisto en que las más aparatosas, las más aparentes, pues van a ser las que más interés capten de entrada, lo cual pues tiene su lógica. Bueno, cuando nosotros vemos una anomalía estratégica, de geoquímica de aluviones de arroyo, hay que tener en cuenta que estas no suelen ser el reflejo directo del agente causante. Esas son las que hablábamos que eran las de dispersión y que serán las que intentaremos reconocer mediante las campañas tácticas. Entonces, para ello, tengo que tener en cuenta una serie de cosas de la anomalía para intentar en el campo aproximarme a donde puede venir aquello. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta pues, es el valor máximo de la anomalía. Es de suponer que el valor máximo va a estar lo más cercano al foco de contaminación. Es lógico, es un arrastre de aluviones, con lo cual el foco de contaminación debe estar en la línea de llegada, digamos, de esos aluviones con valores más altos. La extensión del área anómala, o sea, todo lo que quedaría englobado dentro de una anomalía por ese fondo local. En el mapa que veíamos en la imagen anterior, pues sería todo en amarillo que está rodeando al resto de anomalías. O sea, las anomalías las vamos a agrupar, las vamos a reconocer, mejor dicho, no por las zonas de máximos, sino por todo el contorno que bordea a lo mejor a 2 o 3 zonas de máximo. Eso sería una única anomalía. Lo que pasa es que a lo mejor esas 2 o 3 zonas de máximo me están reflejando distintos focos de contaminación. Muchas veces, como yo estoy trabajando con cuencas diferentes, lo que me está manifestando la presencia de cuencas diferentes, esos puntos máximos. Pero en sí lo que está siendo toda una zona común anómala. Bueno, la forma de anomalía pues también tiene una cierta incidencia en cuanto que una que tenga más extensión y forma más amplia, pues va a ser más interesante que una que sea más puntual. De todas formas, veremos en este aspecto las anomalías de aluviones, una cosa que hay que tener muy en cuenta. Y otra cosa importante es la situación gráfica de la zona anómala. Trabajamos a la gran escala, con lo cual es muy probable que haya actuaciones antrópicas que se manifiesten mediante anomalías geoquímicas. Con lo cual, si yo detecto una anomalía muy cerca de una actuación antrópica, lo lógico de pensar es que es debida a esa actuación antrópica. Con lo cual, pues esa va a ser una anomalía que voy a dejar un tanto relegada y solamente revisar en un final para certificar que su origen puede estar en esa actuación antrópica. El valor máximo de la anomalía, como decimos, pues es el primer dato a fijarnos y va a servir además de criterio de estimación de más o menos interés. Evidentemente va a tener más interés cuando es muy alto y menos interés cuando es muy bajo. De todas formas, hay que tener muy en cuenta que anomalías con valores muy altos puede estar reflejando precisamente actuaciones antrópicas, ya que un ejemplo clásico de dispersión por fenómenos naturales es muy raro que concentre en exceso el valor de la anomalía. Es decir, un yacimiento que queda recubierto por suelo y se va oxidando poco a poco, pues va a generar una dispersión con unos valores notables, evidentemente, pero no va a ser lo mismo que, por ejemplo, una explotación minera que genera una escombrera. Eso va a subir de golpe en un sitio los valores del fondo muchísimo y los picos de anomalía van a ser pues muy altos. Por ello, un poco de ilustración, no quiero que se tome como una regla estricta, pero sí es cierto que, por ejemplo, valores de por encima de 1000 ppm de plomo, pues es rarísimo que se deba a un proceso natural. Lo normal es que sea por una actuación antrópica. Valores por encima de 2500 ppm de zinc, pues ocurre otro tanto. O sea, en los procesos naturales es muy raro que lleguen a generar valores por encima de esos valores o incluso llegar a esos valores. Con lo cual, cuando tengo picos de anomalías que están representando muestras extremadamente altas de valor, pues vamos a pensar que lo más probable es que haya sido efecto pues, de alguna ocurrencia mineral. Muchas de ellas son a veces pequeñas, realizadas en los valles, justamente ¿por qué? Porque a lo mejor es una galería, un socavón, y que aprovechan el fondo de valle, que es la parte más baja, para reconocer. Si con el tiempo ha pasado olvido aquello, luego la vegetación ha cubierto la zona, pues muchas veces
se pierde en la memoria ese tipo de ocurrencias, pero cuando uno luego hace una campaña de exploración geoquímica, pues salen clarísimas. Entonces, cuando uno tiene en un sitio, esto suena a ocurrencia mineral, no conozco ninguna ocurrencia mineral, casi lo suyo que hay que hacer es ir a buscarla, porque casi con seguridad la vamos a encontrar. Igualmente, en el entorno de poblaciones y asentamientos humanos, son muy frecuentes las anomalías combinadas de fósforo, estaño, arsénico, cobre y zinc. Esto tiene su lógica en cuanto que el fósforo viene sobre todo de los detergentes, el uso de detergentes. El estaño, el cobre y el zinc son normalmente de envases de conservas. Hay que pensar que hoy en día casi todos los envases de conservas se hacen de aluminio, pero el uso del aluminio a gran escala para este tipo de envases es de hace relativamente pocos años. Entonces, digamos, su efecto contaminante todavía no se ha dejado sentir demasiado. Sin embargo, durante, vamos a decir, decenas de años por lo menos, incluso a más de un siglo, la lata clásica de conserva pues ha sido de latón, que no es ni más ni menos que una aleación de cobre y zinc, y el sello para cerrar la lata ha sido de estaño. Con lo cual, pues por ello es muy común este tipo de anomalías alrededor de las poblaciones humanas. La anomalía de arsénico que suele haber alrededor se asocia al uso de pesticidas, aunque bueno, el tema de uso de pesticidas con base de arsénico tampoco ha sido algo extremadamente extendido, pero cierto es que alrededor de los asentamientos humanos la anomalía de arsénico es bastante común. La extensión del área anómala pues, refleja en primera instancia la extensión de la probable estructura causante de la anomalía, aunque insistimos que no tiene por qué haber esa correspondencia entre la magnitud de la que da la anomalía y la realidad de la anomalía. En este aspecto, lo que sí, en la geoquímica de aluviones hay que tener muy en cuenta lo que llamamos la persistencia de la anomalía a lo largo del cauce. ¿Qué quiere decir esto? Pues que desde una muestra que sale anómala y normalmente con un valor anómalo muy alto, luego las siguientes muestras que hay aguas abajo por ese cauce van siguiendo dando manifestación de mineralización, vamos, de contaminación. Esto a veces son bastantes muestras por debajo de la primera que da la anomalía, las que mantienen esa contaminación. Al final nos da una anomalía alargada, muy extensa, y lo que nos está hablando es de seguramente un foco contaminante de importancia y que ha estado durante mucho tiempo, lo cual ha ido aportando contaminante al sedimento, el sedimento lo ha ido extendiendo a lo largo del tiempo. Estas son precisamente anomalías muy interesantes, aunque sean un tanto puntuales en cuanto que empiezan a lo mejor solo en un cauce, en una muestra. ¿Por qué? Porque está casi evidenciando el afloramiento de un tipo de algo de mineralización. Y más aún si son elementos, digamos, fácilmente movilizables en condiciones medioambientales, en un agua normal, como por ejemplo puede ser el cobre, o puede ser el zinc, o puede ser el cobre, zinc, otro así movilizable, uranio, por ejemplo, donde las condiciones oxidantes normales del medio ambiente y un pH de un poquito ácido, o sea, estamos hablando pues con pH prácticamente 6, se moviliza con muchísima facilidad. Con lo cual, una persistencia grande me está hablando de un foco contaminante, por lo menos que ha durado durante tiempo. Y eso puede ser el reflejo, evidentemente, de un afloramiento de yacimiento. Entonces, valoremos sobre todo estas anomalías con mucha persistencia a lo largo del cauce de una. La forma de la anomalía a escala estratégica nunca es el reflejo del agente causante, ya que yo tengo una distribución de puntos en base a la red de drenaje, y entonces la anomalía me la va a marcar esa distribución de puntos. Es todo lo contrario, como veremos en las campañas tácticas, donde la forma de la anomalía suponemos que es reflejo directo de esa anomalía residual de lo que es el yacimiento que lleva. Bueno, aquí por ello la forma en sí no me importa demasiado, pero sí es muy interesante la distribución, vamos a decir, de distintos tipos de elementos en un sector. Es lo que se llaman los halos. Y es muy común que una anomalía de un elemento se vea envuelta por la anomalía de otro elemento y esta a su vez por otro elemento. Normalmente lo que nos está hablando es que es un único agente causante de la anomalía, pero que son sustancias que tienen distinta capacidad de movilización, vamos a decirlo así. Entonces, el elemento de menos capacidad de movilización va a estar más cerca del agente causante de la anomalía, mientras
que el elemento que más movilidad, más facilidad de movilidad tiene, se va a alejar más. Entonces, si yo hay unos halos que se repiten, pues puedo relacionarlo directamente con ciertos tipos de yacimiento. Además, esto se conoce bastante bien porque pues eso se ha hecho mucha geoquímica en muchos sitios y se ve la correspondencia de halos con cierto tipo de yacimientos de manera muy clara. Incluso muchas veces ayudan a reconocer yacimientos que aportan, por ejemplo, los de wolframio y estaño. El estaño, desde luego, tiene una movilidad malísima química, porque, como hemos dicho, la casiterita, que es el mineral de interés económico principal, es prácticamente estable en condiciones medioambientales por siempre. De hecho, es un mineral típico de explotación en aluvión. Pues este estaño prácticamente no va a dar manifestación química. El wolframio va a dar un poco más, pero el arsénico, sin embargo, va a dar muchísimo más. Entonces, cuando yo encuentro una anomalía que va a ser puntual, a lo mejor una muestra o dos de estaño, luego esas dos más otros dos más o tres más muestras aguas abajo de wolframio, y luego todas esas 5 muestras y además un montón de muestras más de arsénico, pues vamos a tener un halo formado por un núcleo de estaño rodeado de wolframio y rodeado de arsénico. Esto me está hablando directamente de la existencia seguramente de un yacimiento relacionado con cúpulas graníticas, por ejemplo. Se puede complementar estos halos, por ejemplo, en relación con cúpulas graníticas, con litio, cesio, rubidio, que suelen tener halos aún más grandes. Entonces, cuando yo veo este tipo de estructuración, la forma en sí de la anomalía no me importa mucho, pero sí seguramente me voy a ir a donde esté la anomalía de estaño porque es la que me está marcando la más proximidad a la cúpula granítica. Y tengo con esa forma de halos casi garantía que voy a encontrar una cúpula. Luego ojalá haya suerte y tenga aquello importancia y no sea algo casi testimonial. Otro tanto ocurre, por ejemplo, con los yacimientos epitermales de oro. Ahí hay halos muy claros de oro, plata, mercurio, muchas veces mercurio y arsénico combinados, y cobre. Aunque el arsénico muchas veces también se extiende aún más con el cobre también. Digamos, la zonalidad más nítida para poder hablar de que esta anomalía nos está generando un yacimiento epitermal, pues sería eso, un núcleo escaso de muestras con oro, rodeado de muestras de plata, rodeado de muestras de mercurio, rodeado de muestras con cobre. Otro, aunque no está representado en la diapositiva, pero conviene comentar, son los pórfidos cupríferos. Siempre suele haber una anomalía puntual, pequeña, de molibdeno, rodeada de cobre y rodeada de zinc. También son halos característicos en el caso de molibdeno. Como ya digo, se conoce bastante y en el caso de nosotros realizar campañas de exploración geoquímica estratégicas y encontrar estos halos, pues esos son objetivos de primera magnitud para su reconocimiento y iniciar campañas de exploración táctica con ellos. Bueno, la situación geográfica del área anómala tiene incidencia en cuanto que puede haber agentes causantes de anomalía, como hemos comentado, las situaciones antrópicas. Entonces, todo lo que esté cerca de poblaciones o asentamientos humanos, pues en principio la vamos a menospreciar, vamos a decir, carece de interés, ¿no? Siempre después hay que revisarlo, pero de momento la vamos a apartar. Igualmente, las anomalías que podamos ver que aparecen cerca de carreteras o otras vías lineales, pues también podemos considerarla que seguramente van a ser efectos de contaminación por algo que se ha usado en la carretera. Por contra, van a tener un interés muy importante las anomalías que nosotros detectemos, que pueda estar en la prolongación de estructuras que se han conocido mineralizadas previamente. Me explico un poco para no perdernos. O sea, es, por ejemplo, muy normal que haya habido indicios mineros relacionados con una estructura geológica y que esos arroyos que drenan de esos indicios mineros, pues evidentemente manifiestan una anomalía que es de contaminación por esa actuación minera. Pero vemos que esos indicios están en relación con una fractura, por ejemplo, y que esa fractura se prolonga, en foto aérea, en fotograma lo vemos muy bien, se prolonga a otro valle colindante y a otro valle colindante. Y en esos valles también detectemos anomalía geoquímica. Seguramente no va a ser ni con mucho de la intensidad que estamos detectando en el primer valle, pero el hecho de que estén relacionados una estructura que en otros sitios sí sabemos que ha habido mineral, pues evidentemente esas, aunque no tengan valores muy elevados, las vamos a dar un interés prioritario, en cuanto que ya hemos tenido evidencias en otro sitio que esa estructura ha tenido mineralización. Creo que con ello queda claro y lo entendemos.
Bueno, y básicamente, pues esto es lo que hay que hacer en las campañas de exploración estratégicas geoquímicas, y los resultados, pues como vemos, pues pueden ser muy, muy interesantes y aportarnos sobre todo información para seguir al siguiente paso, que sería la exploración táctica. Las campañas de exploración geofísica estratégicas también comunes a realizar. Como dijimos, en territorios donde no había una información geológica suficiente, este tipo de campañas ha habido que hacerlo previamente, casi para esa campaña preliminar. Pero normal que sea en este momento cuando nosotros hagamos la campaña de exploración geofísica. Hay que decir que lo normal es que se esté acometiendo la recogida de muestras de la exploración geoquímica, y se esté realizando a la vez también las campañas de exploración estratégica geofísicas. De hecho, suelen ser bastante más rápidas, sobre todo si se hacen aerotransportadas, las campañas geofísicas que las geoquímicas. Evidentemente depende del volumen de muestras que se tomen y de la cantidad de muestras que haya que tomar y la gente que haya disponible para ello, pero en general es más lento el trabajo de exploración geoquímica que el de geofísica. Bueno, en las campañas estratégicas de geofísica están las dos modalidades que comentábamos en el tema específico a esta metodología, que son las aerotransportadas y las terrestres. En las aerotransportadas lo que se realiza habitualmente es la magnetometría y la espectrometría de rayos gamma. En las terrestres lo que se hace principalmente es gravimetría regional y sísmica, siendo sobre todo la gravimetría regional la más común. La magnetometría también se puede hacer a escala estratégica terrestre, pero es una herramienta más propia de las campañas tácticas. Prácticamente el método de trabajo es igual, independientemente de la escala de trabajo en una magnetometría terrestre, por lo cual, al ser más normal en las tácticas, será donde la comente. Muy bien, vamos a ver entonces las aerotransportadas, comenzando por las aeromagnéticas. Bueno, las campañas aeromagnéticas, como dijimos, lo explicamos ya más que sobradamente, es el magnetómetro que va suspendido o contenido dentro de una herramienta adosada a un avión o un helicóptero, el que lo hace con una serie de recorridos, lo hace pasar y va registrando todo el campo magnético e intensidad magnética de la zona que estamos investigando. Para ello lo que se hace es un diseño de líneas de vuelo que cubra pues, el territorio que quiero explorar. Cuando se hace este tipo de campañas en territorios conocidos, muchas veces no tiene un interés el conocer completo toda la zona que se investiga. Entonces, esas líneas de vuelo se pueden restringir al sector que tengo interés en él. Pero, de todas formas, en las campañas estratégicas es muy normal que se vuele completamente el sector que se investiga. Bueno, el diseño de líneas de vuelo son unas líneas paralelas que tienen un comienzo y final en la zona, son los límites normalmente de la zona de estudio. El avión da un giro, regresa y en regreso va tomando medidas, vuelve a la zona de inicio, gira, coge una línea paralela y ahora en sentido hacia afuera y así va yendo pum, 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 pum hasta cubrir toda la zona. Este diseño de líneas de vuelo se hace con un criterio de separación, o sea, no es al azar la separación de las líneas de vuelo, sino que esas líneas de vuelo se separan en función de las dimensiones, sobre todo de lo que yo pretendo localizar. Quiere decirse que cuanto más juntas estén esas líneas de vuelo, más datos voy a tener y más resolución y a su vez cosas más pequeñitas voy a detectar. Cuanto más las separe, pues va a ser todo lo contrario. Voy a tener menos resolución y voy a ser capaz de detectar cosas mucho más grandes, mientras que el detalle se me va a perder. Entonces, bueno, es un poco en función de lo que yo esté buscando, lo que me interesa. Son normales, por ejemplo, separaciones de línea de vuelo de 500 metros, 1000 metros, en lo que es una campaña de este estilo. Bueno, terminado todo lo que es las líneas de vuelo, que son las líneas de vuelo normales de medición, se hacen las líneas de control. Esto, una vez que el avión ha llegado a la última línea de vuelo, de toma de medidas, hace un giro de 270 grados y ejecuta, suelen ser tres, una por el borde de salida, una intermedia y otra por el borde de entrada de las líneas, donde esto le va a servir al avión para equilibrar. Hay que decir que las técnicas geofísicas muchas veces
tienen reflejos de otros agentes ajenos a lo que podría ser la roca solamente. Aquí, por ejemplo, el campo magnético terrestre, pues muchas veces se ve, hay incidencias, sobre todo, por ejemplo, por lluvia ionizante, así, las auroras boreales, por ejemplo, son efectos de radiación que se ve modificada por el campo magnético terrestre. Bueno, este tipo de cosas pueden generar ciertas perturbaciones, entonces lo que hace después con estas líneas de control es, digamos, calibrar, viendo dónde ha habido separación de la medida original, se hace una calibración. Queda con ello una campaña geofísica. Normalmente en aeromagnético hay que decir que las calibraciones casi siempre se hacen, pero no suponen unas modificaciones importantes de las medidas iniciales. Todo esto, la compañía que normalmente se contrata para realizar este tipo de campañas aporta esta información, aporta su calibración, etcétera, para tener garantía de calidad de que el producto que se nos entrega es un producto de calidad y adecuado. Bueno, estas líneas de vuelo el avión las hace volando a lo que se llama la altura nominal. Esta altura nominal es una altura constante de vuelo. En terrenos donde el relieve es muy suave, pues la altura nominal es la que es y punto. Sin embargo, hay terrenos, muchas veces se vuelan terrenos que tienen pues un relieve de cierta consideración. Entonces, el avión lo que hace es lo que se llama el smooth drape, que es, digamos, irse ajustando a la forma del terreno. Evidentemente, el avión no puede adaptarse, ir permanentemente a una altura paralela a la pendiente de una montaña y luego bajar. Él, digamos, lo que va haciendo es subir un poco, bajar un poco, por eso es el término de smooth, ¿no? de suavizar, de uniformizar, lo que quiere decir. Pero tiene desde luego en cuenta esas alturas, porque claro, no es lo mismo sobrevolar una montaña que va a pasar el magnetómetro a una altura muy pequeña, si mantiene la altura nominal, que un valle donde va a estar a mucha profundidad, muy alejado, si mantiene esa altura. Entonces el avión va más o menos a ir intentando adaptarse en lo posible. Vuelan a baja velocidad, evidentemente, estos aviones, entonces no les es muy costoso hacer una cierta adaptación. Pero ya digo, no es una cosa de mantener absolutamente la distancia en todo momento. Eso es lo que se llama eso, la suavización, digamos, de alturas. Bueno, en las geofísicas aerotransportadas hay los dos métodos principales, tienen sus aplicaciones a diversos yacimientos, y he introducido este cuadro de un trabajo presentado por Zapettini, que es bastante ilustrativo, con lo cual pues creo que se puede introducir directamente, ya que de otra manera pues sería precisamente copiarlo, ¿no? Bueno, en él vemos que el logro epitermal pues tiene respuesta magnetométrica y espectrometría de rayos gamma. Hay que decir que la magnetometría, en este caso el logro epitermal, lo que va a dar son mínimos magnetométricos, mientras que la espectrometría de rayos gamma va a dar una respuesta notable por los procesos de alteración. Los sulfuros masivos, la respuesta va a ser exclusivamente magnetométrica, prácticamente no va a haber respuesta de rayos, de espectrometría de rayos gamma. Los metales base, en cuencas sedimentarias, hay respuesta magnetométrica y de espectrometría de rayos gamma. De todas formas, hay que decir que no son los yacimientos más fácilmente detectables por estos métodos. Los placeres, la magnetometría y la espectrometría de rayos gamma. Hay que decir que la magnetometría tiene respuesta en los placeres porque los placeres, al fin y al cabo, es una acumulación de minerales pesados. Y minerales pesados pues son dos de los magnéticos clásicos, como es la ilmenita y la magnetita. La magnetita tiende a meteorizarse más, pero la ilmenita es muy persistente y se acumula, es también un mineral típico de placer. Por eso la respuesta magnetométrica suele ser bastante buena de estos depósitos. La espectrometría de rayos gamma se da siempre y cuando en el placer haya minerales pesados con algo de radiactividad, que suelen ser el zircón y la monazita. Esto va a depender mucho de la fuente madre, que la roca contenga estos minerales o no. O sea, así como el magnetométrico sí suele dar una respuesta en casi todos los casos, la espectrometría de rayos gamma
unas veces lo da y otras veces no lo da en función de la presencia de estos minerales con radioactividad. En los diamantes funcionaría algo la magnetometría, sobre todo porque al ser rocas, las rocas que llevan los diamantes, sabemos son las kimberlitas, suelen llevar algo de minerales de tipo magnetita, ilmenita, asociados, y muchas veces se forman hasta formas redondeadas alrededor de lo que sería la chimenea volcánica. Los fosfatos funcionan muy bien la espectrometría de rayos gamma por contener siempre algo de uranio. Los de hierro, evidentemente, la magnetometría y la espectrometría de rayos gamma, porque suelen contener también algo de uranio, sobre todo si procede de yacimientos de tipo IOGC. El uranio, bueno, evidentemente la espectrometría de rayos gamma funciona fantástico. Y hay otras aplicaciones, como pone Zapettini, pasa se escapa de nuestras pretensiones, como son los recursos geotérmicos o los hidrocarburos, que también pueden funcionar los métodos aerotransportados. Bueno, comentamos en su momento los yacimientos que daban buena respuesta positiva a los métodos aeromagnéticos. Los vamos a repetir para tenerlos en cuenta: las rocas básicas y ultrabásicas, yacimientos de hierro general, skarn ricos en magnetita y o pirrotina, los sulfuros masivos con pirrotina, los yacimientos tipo IOGC, yacimientos de níquel cobre con pirrotina, y los SEDEX que tengan pirrotina. Hay que decir que dentro de los SEDEX hay yacimientos que no tienen nada de pirrotina, donde es pirita exclusivamente el mineral que acompaña. Entonces la respuesta aeromagnética no es tan fuerte. O sea, en los SEDEX hay que tener un cierto cuidado, porque si no hay pirrotina, pues no vamos a tener una buena respuesta. Pero la magnetometría, aparte de estos yacimientos que hemos dicho ya que tienen muy buena respuesta positiva, también es útil para estudiar yacimientos que tienen todo lo contrario, una respuesta magnetométrica muy mala, ¿no? Concretamente, uno son las rocas ácidas. Las rocas ácidas tipo granitos, por ejemplo, apenas contienen minerales magnéticos. Entonces se va a reflejar su presencia con un vuelo aeromagnético por mínimos. Son clásicos el detectarlos mediante mínimos. Por ejemplo, los yacimientos epitermales de metales nobles también suelen quedar representados por mínimos. Estos yacimientos no solamente ya de por sí están asociados a rocas de composición más bien ácida, sino que muchas veces pueden estar encajando incluso en yacimientos de composiciones más básicas. Están relacionados con las rocas ácidas, pero el proceso de alteración hidrotermal a lo mejor puede estar afectando a rocas de una composición básica que en principio podría tener una respuesta aeromagnética. Pero ¿qué ocurre con estos procesos de alteración asociados a los medios epitermales? Que generan precisamente una movilidad del hierro. La altera, la magnetita, minerales magnéticos que pudieran tener esas rocas de composición algo más básicas, y precisamente es de lo que desaparece. Con lo cual, muchas veces es interesante estudiar áreas donde está dando una anomalía positiva, un valor alto aeromagnético, y de repente hay zonas manteniéndose en la geología donde hay una depreciación de esa respuesta aeromagnética, pasando a una zona de mínimos. Muchas veces son procesos posteriores, superpuestos, que responden a procesos de alteración relacionados con yacimientos minerales. Esos procesos, por ejemplo, también están muy asociados a bandas de cizalla que afectan a rocas metamórficas. En las rocas metamórficas también la presencia de minerales tipo ilmenita es normal, dan una cierta respuesta aeromagnética, pero sin embargo las bandas de cizalla también lo que va a producir es una silicificación y consecuente pérdida también de buena parte de los minerales que sean magnéticos. También esas zonas pueden tener interés porque detectamos un mínimo aeromagnético en una zona donde debiera corresponder zona de máximos aeromagnéticos. Por lo tanto, son criterios que hay que tener en cuenta cuando uno realiza una campaña aeromagnética, de no solo tener una mentalidad de buscar aquello que da respuesta, sino también de ir a buscar aquello que no da respuesta. Y evidentemente valorar mucho los sitios donde hay materiales que debieran dar respuesta aeromagnética y no la dan, porque algo ha pasado ahí que ha borrado ese magnetismo que debería tener esa.